¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlas aquí en este momento de reflexión. Estaremos leyendo un cuento que ahorita les voy a empezaremos a leerlo. Y pues bueno, es un martes con sabor a un poquito de vacación, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto que estén aquí reunidas con nosotros. Esperamos un minutito a lo mejor a que se unan más personas. Agradecemos la puntualidad de las demás. ¿Me escuchan bien? Sí, Elda, muy bien, ya puedes empezar. Ya podemos empezar. Perfecto. Bueno, pues les voy a dar primero la biografía de Anton Chekhov, que fue ahora sí que el cuento que escogimos María y yo para esta sesión. Ruso del siglo XIX, considerado uno de los grandes maestros del cuento y del teatro universal. Nació en 1860 en Taganrog, Rusia, y aunque ejerció como médico durante parte de su vida, alcanzó fama por su obra literaria. Es especialmente reconocido por sus cuentos breves, como El estudiante, en los que trata la vida cotidiana con gran sensibilidad psicológica y sin juicios morales explícitos. En teatro escribió obras muy influyentes como La Gaviota, Tío Vania, Las Tres Hermanas, El Jardín de los Cerezos. Y su estilo, más que nada, se caracteriza por mostrar la vida tal como es, sin finales forzados, sin finales felices, profundizar en las emociones humanas, usar lo cotidiano para poder expresar ideas y dejar que el lector ahora sí saque sus propias conclusiones. Chekhov murió en 1904, pero su obra sigue siendo muy leída porque explora temas universales como la esperanza, el sufrimiento, el paso del tiempo y el sentido de la vida. Este cuento que les vamos a leer es El estudiante. Ya lo tienen ahí por si quieren irlo siguiendo y después haremos, como siempre hacemos, comentarlo y platicarlo en conjunto. Empiezo. El estudiante. En principio, el tiempo era bueno y tranquilo. Los mirlos gorjeaban y de los pantanos vecinos llegaba el zumbido lastimoso de algo vivo, igual que si soplaran en una botella vacía. Una becada inició el vuelo y un disparo retumbó en el aire primaveral con alegría y estrépito. Pero cuando oscureció en el bosque, empezó a soplar el intempestivo y frío viento del este, y todo quedó en silencio. Los charcos se cubrieron de agujas de hielo, y el bosque adquirió un aspecto desapacible, sórdido y solitario. Olía a invierno. Iván Polski, estudiante de la Academia Eclesiástica, hijo de un sacristán, volvía de cazar y se dirigía a su casa por un sendero junto a un prado anegado. Tenía los dedos entumecidos y el viento le quemaba la cara. Le parecía que ese frío repentino quebraba el orden y la armonía, que la propia naturaleza sentía miedo y que por ello había oscurecido antes de tiempo. A su alrededor todo estaba desierto y parecía especialmente sombrío. Solo en la huerta de las viudas, junto al río, brillaba una luz en unas cuatro verstas a la redonda, hasta donde estaba la aldea. Todo estaba sumido en la fría oscuridad de la noche. El estudiante recordó que cuando salió de casa, su madre descalza, sentada en el suelo del zaguán, limpiaba el samovar, y su padre estaba echado junto a la estufa y tosía. Al ser Viernes Santo, en su casa no había hecho comida y sentía un hambre atroz. Ahora, encogido de frío, el estudiante pensaba que ese mismo viento soplaba en tiempos de Rurik, de Iván el Terrible y de Pedro el Grande, y que también en aquellos tiempos había existido esa brutal pobreza, esa hambruna, esas agujereadas techumbres de paja, la ignorancia, la tristeza, ese mismo entorno desierto,
la oscuridad y el sentimiento de opresión. Todos esos horrores habían existido, existían y existirán, y aun cuando pasarán 1000 años más, la vida no sería mejor. No tenía ganas de volver a casa. La huerta de las viudas se llamaba así porque la cuidaban 2 viudas, madre e hija. Una hoguera ardía vivamente entre chasquidos y chisporroteos, iluminando a su alrededor la tierra labrada. La viuda Basilisa, una vieja alta y robusta, vestida con una zamarra de hombre, estaba junto al fuego y miraba con aire pensativo las llamas. Su hija Luqueria, baja, de rostro abobado, picado de viruelas, estaba sentada en el suelo y fregaba el caldero y las cucharas. Seguramente acababan de cenar. Se oían voces de hombre. Eran los trabajadores del lugar que llevaban los caballos a brevar al río. Ha vuelto el invierno, dijo el estudiante, acercándose a la hoguera. Buenas noches. Basilisa se estremeció, pero enseguida lo reconoció y sonrió afablemente. No había reconocido, Dios mío, eso es que vas a ser rico. Se pusieron a conversar. Basilisa era una mujer que había vivido mucho. Había servido en un tiempo como nodriza y después como niñera en casa de unos señores. Se expresaba con delicadeza y su rostro mostraba siempre una leve y sensata sonrisa. Luqueria, su hija, era una aldeana sumisa ante su marido. Se limitaba a mirar al estudiante y a permanecer callada, con una expresión extraña en el rostro como la de un sordomudo. En una noche igual de fría que esta, se calentaba en la hoguera el apóstol Pedro, dijo el estudiante, extendiendo las manos hacia el fuego. Eso quería decir que también entonces hacía frío. ¡Ah, qué noche tan terrible fue esa! Una noche larga y triste a más no poder. Miró a la oscuridad que lo rodeaba, sacudió convulsivamente la cabeza y preguntó, ¿fuiste a la lectura del Evangelio? Sí, sí fui. Entonces te acordarás de que durante la última cena, Pedro dijo a Jesús, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Y el Señor le contestó, Pedro, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Después de la cena, Jesús se puso muy triste en el huerto y rezó, mientras el pobre Pedro, completamente agotado, con los párpados pesados, no pudo vencer al sueño y se durmió. Luego oirás que Judas besó a Jesús y lo entregó a sus verdugos aquella misma noche. Lo llevaron atado ante el sumo pontífice y lo azotaron, mientras Pedro, exhausto, atormentado por la angustia y la tristeza, ¿lo entiendes? Desvelado, presintiendo que algo terrible iba a suceder en la tierra. Lo siguió, quería con locura a Jesús y ahora veía desde lejos cómo lo azotaban. Luqueria dejó las cucharas. Llegaron a donde estaba el sumo pontífice, prosiguió y comenzaron a interrogar a Jesús, mientras los criados encendieron una hoguera en medio del patio, pues hacía frío y se calentaban. Con ellos, cerca de la hoguera, estaba Pedro, y también se calentaba como yo ahora. Una mujer al verlo dijo, este también estaba con Jesús, lo que quería decir que también a él había que llevarlo al interrogatorio. Todos los criados que se hallaban junto al fuego le miraron, seguro severamente con recelo, puesto que él agitado dijo, no lo conozco. Poco después, alguien lo reconoció de nuevo con uno de los discípulos de Jesús y dijo, tú también eres de los suyos. Y él volvió a negar. Y por tercera vez, alguien se dirigió a él. ¿Acaso no te he visto hoy con él en el huerto? Y él lo negó por tercera vez. Justo después de eso, cantó el gallo. Y Pedro, mirando desde lejos a Jesús, recordó las palabras que él le había dicho durante la cena. Las recordó, volvió en sí, salió del patio y rompió a llorar amargamente. El Evangelio dice, tras salir de ahí, lloró amargamente. Así me lo imagino, un jardín tranquilo muy oscuro, y en medio del silencio apenas se oye un callado sollozo. El estudiante suspiró y se quedó pensativo. Basilisa, que seguía sonriente, sollozó de pronto. Gruesas y abundantes lágrimas se deslizaron por sus mejillas, mientras ella interponía una manga entre su rostro y el fuego, como si se avergonzara de sus propias lágrimas.
Luqueria, por su parte, miraba fijamente al estudiante, ruborizada con la expresión grave y tensa, como la de quien siente un fuerte dolor. Los trabajadores volvían del río y uno de ellos, montado a caballo, ya estaba cerca y la luz de la hoguera oscilaba ante él. El estudiante dio las buenas noches a las viudas y reprendió la marcha. De nuevo lo envolvió la oscuridad y se entumecieron sus manos. Hacía mucho viento. Parecía en efecto que el invierno había vuelto y no que al cabo de 2 días llegaría la Pascua. Ahora el estudiante pensaba en Basilisa y si se echó a llorar es porque lo que sucedió a Pedro aquella terrible noche guarda alguna relación con ella. Miró atrás. El fuego solitario crepitaba en la oscuridad y a su lado ya no se veía a nadie. El estudiante volvió a pensar que si Basilisa se echó a llorar y su hija se conmovió, era evidente que aquello que él había contado, lo que sucedió 19 siglos antes, tenía relación con el presente, con las dos mujeres y probablemente con aquella aldea desierta, con él mismo y con todo el mundo. Si la vieja se echó a llorar, no fue porque él lo supiera contar de manera conmovedora, sino porque Pedro le resultaba cercano a ella y porque ella se interesaba con todo su ser en lo que había ocurrido en el alma de Pedro. Una súbita alegría agitó su alma e incluso tuvo que pararse para recobrar el aliento. El pasado, pensó, y el presente están unidos por una cadena interrumpida de acontecimientos que surgen unos de otros, y le pareció que acababan de ver los dos extremos de esa cadena. Al tocar uno de ellos, vibraba el otro. Luego cruzó el río en una balsa y después, al subir la colina, contempló su aldea natal y el poniente donde en la raya del ocaso brillaba una luz púrpura y fría. Entonces pensó que la verdad y la belleza que habían orientado la vida humana en el huerto y en el palacio del sumo pontífice habían continuado sin interrupción hasta el tiempo presente y siempre constituirán lo más importante de la vida humana y de toda la tierra. Un sentimiento de juventud, de salud, de fuerza. Solo tenía 22 años y una inefable y dulce esperanza de felicidad, de una misteriosa y desconocida felicidad. Se apoderaron poco a poco de él y la vida le pareció admirable, encantadora, llena de un elevado sentido. ¿Qué les pareció, chicas? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Elda, te escuchamos. Ah, perfecto. ¿Qué les pareció? ¿Nadie se anima? ¿Qué fue lo que más les gustó del cuento? Está Gabriela Batani, dice que linda la historia. Ella no nos puede escuchar, Gloria. Ah, perfecto. ¿Quieres Sí comentar, debería, Gaby? es, si gustan prender su micrófono y levantar la manita para que Elda les pueda dar la palabra. Mari, ¿tienes apagado el micrófono? ¿Lo podrías prender? Si no, no estaba hablando, por eso prefiero. Ah, pensé. Una vez quería Perfecto. saber si sí había problemas con el audio, pero Gracias. si alguien ¿Qué quiere les pareció? participar. ¿Nadie se anima? A ver, Gloria, anímate. Pues lo que yo entendí, porque sí me pareció, este en particular me pareció un poquito complejo. Ujú. eh, Él al contar la historia, las mujeres que lo estaban escuchando lo interpretaron
él pensando que lo interpretaron por la historia y ellas más bien lo interpretaron por las vivencias que ellas tenían o el contacto que ellas tenían, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede transformar una historia, algo que contamos, de acuerdo a nuestras propias vivencias, ¿no? Ellas se conmovieron y yo me imagino que las llevó a una reflexión, ¿no? De la historia que estaba platicando sobre Pedro y Jesús, precisamente por la cercanía que ella tenía o el interés que ella tenía por la vida de Pedro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Exacto. yo siento que todo lo que nos pasa, o sea, si lo queremos traducir a nuestra propia vida, es esta parte importante de cómo interpretamos las cosas nosotros de acuerdo a nuestras propias vivencias, no solo a lo que estamos viendo o viviendo, sino nuestro trasfondo, ¿no? Así lo Claro, interpreté yo. eso yo también lo comparto también contigo, porque bueno, es como ese puente, ¿no? Ese puente que hacen estas historias que son escritas mucho tiempo atrás, ¿no? Y la misma historia de Jesús, y cómo eso, la empatía, cómo es un puente que nos va vinculando, el compartir nuestras experiencias y cómo nos permite conectar emocionalmente con otros. Y también otra cosa es, que yo me gustó mucho de esta lectura, es cómo vincula el pasado con el presente. Eso me encantó y es lo que tú dices, ¿no, Gloria? El llevar todo lo que está sucediendo a lo que hoy nos pasa y sí, y nos pasa a nosotros, ¿no? Ese puente. A mí eso me gustó muchísimo. Y como también de algo que hace algo como triste a lo mejor, al final esas situaciones adversas nos logran llevar a un paso pues de felicidad, de estar tranquilos con nosotros, no sé, eso a mí me gustó muchísimo de la lectura, pero no sé, las demás, platíquenos. ¿Nadie se anima? Eso que dices es como un paso y que comparten los dos de la desesperanza a la esperanza, ¿no? Y al final del día, encontrar ese fuego que nos calienta y que nos hace sentir eh, algo prometedor otra vez. Sí, exacto, ¿no? Aparece como una dulce esperanza de felicidad, ¿no? Que es como es el motor de vida, ¿no? En la esperanza siempre. ¿Quieren que les hagamos algunas preguntas para que se animen O a leerlo otra vez contestar? si hace falta. A ver, Gaby, anímate, Gaby. O hablar acerca de esta relación que tiene el pasado con el presente, Sí, o en qué momento se sintieron identificadas con el cuento, como nosotros, o no se sintieron, ¿no? A lo mejor, o no se sintieron. Hola, buenos días. A mí hola sí me Andrea, gustaría, si lo pudieras volver a leer, Elda, sería maravilloso, porque aunque es un cuento largo, en los ejemplos de los cuentos anteriores, eh, sí, tengo un poco de ruido aquí en casa y no pude escuchar muy bien, pero sí me gustaría que lo volvieras a leer. Sí, claro, ahí les va. El estudiante, Anton Chekhov.
En principio, el tiempo era bueno y tranquilo. Los mirlos gorgojeaban y de los pantanos vecinos llegaba el zumbido lastimoso de algo vivo, igual que si soplaran en una botella vacía. Una becada inició el vuelo y un disparo retumbó en el aire primaveral con alegría y estrépito. Pero cuando oscureció en el bosque, empezó a soplar el intempestivo y frío viento del este, y todo quedó en silencio. Los charcos se cubrieron de agujas de hielo, y el bosque adquirió un aspecto desapacible, sórdido y solitario. Olía a invierno. Iván Belikopolsky, estudiante de la Academia Eclesiástica, hijo de un sacristán, volvía de cazar y se dirigía a su casa por un sendero junto a un prado anegado. Tenía los dedos entumecidos y el viento le quemaba la cara. Le parecía que ese frío repentino quebraba el orden y la armonía, que la propia naturaleza sentía miedo y que por ello había oscurecido antes de tiempo. A su alrededor todo estaba desierto y parecía especialmente sombrío. Solo en la huerta de las viudas, junto al río, brillaba una luz, en unas 4 verstas a la redonda, hasta donde estaba la aldea. Todo estaba sumido en la fría obscuridad de la noche. El estudiante recordó que cuando salió de casa, su madre descalza, sentada en el suelo del zaguán, limpiaba el samovar, y su padre estaba echado junto a la estufa y tosía. Al ser Viernes Santo, en su casa no habían hecho comida y sentía un hambre atroz. Ahora, encogido de frío, el estudiante pensaba que ese mismo viento soplaba en tiempos de Rurik, de Iván el Terrible y de Pedro el Grande, y que también en aquellos tiempos había existido esa brutal pobreza, esa hambruna, esas agujeradas techumbres de paja, la ignorancia, la tristeza, ese mismo entorno desierto, la oscuridad y el sentimiento de opresión. Todos esos horrores habían existido, existían y existirán. Y aun cuando pasaran 1000 años más, la vida no sería mejor. No tenía ganas de volver a casa. La huerta de las viudas se llamaba así porque la cuidaban 2 viudas, madre e hija. Una hoguera ardía vivamente entre chasquidos y chisporroteos, iluminando a su alrededor la tierra labrada. La viuda Basilisa, una vieja, alta y robusta, vestida con una zamarra de hombre, estaba junto al fuego y miraba con aire pensativo las llamas. Su hija Luqueria, baja, de rostro abobado, picado de viruelas, estaba sentada en el suelo y fregaba el caldero y las cucharas. Seguramente acababan de cenar. Se oían voces de hombre. Eran los trabajadores del lugar que llevaban los caballos a brevar al río. Ha vuelto el invierno, dijo el estudiante acercándose a la hoguera. Buenas noches. Basilisa se estremeció, pero enseguida lo reconoció y sonrió afablemente. No te había reconocido, Dios mío. Eso es que vas a ser rico. Se pusieron a conversar. Basilisa era una mujer que había vivido mucho, había servido en un tiempo como nodriza y después como niñera en casa de unos señores. Se expresaba una delicadeza y su rostro mostraba siempre una leve y sensata sonrisa. Luqueria, su hija, era una aldeana, sumisa ante su marido. Se limitaba a mirar al estudiante y a permanecer callada, con una expresión extraña en el rostro, como la de un sordomudo. En una noche, igual de fría que esta, se calentaban en la hoguera el apóstol Pedro, dijo el estudiante, extendiendo las manos hacia el fuego. Eso quiere decir que también entonces hacía frío. Ah, qué noche tan terrible fue esa, una noche larga y triste a más no poder. Miró la oscuridad que le rodeaba, sacudió convulsivamente la cabeza y preguntó, ¿fuiste a la lectura del Evangelio? Sí, sí fui. Entonces te acordarás de que durante la última cena, Pedro dijo a Jesús, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Y el Señor le contestó, Pedro, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Después de la cena, Jesús se puso muy triste en el huerto y rezó. Mientras el pobre Pedro, completamente agotado, con los párpados pesados, no pudo vencer al sueño y se durmió. Luego oirás que Judas besó a Jesús y lo entregó a sus verdugos aquella misma noche. Lo llevaron atado ante el sumo pontífice y lo azotaron, mientras Pedro, exhausto, atormentado por la angustia y la tristeza, ¿lo entiendes? Desvelado, presintiendo que algo terrible iba a suceder en la tierra, lo siguió. Quería con locura a Jesús y ahora veía desde lejos cómo lo azotaban.
Luqueria dejó las cucharas y fijó su inmóvil mirada en el estudiante. Llegaron a donde estaba el sumo pontífice, prosiguió, y comenzaron a interrogar a Jesús. Mientras los criados encendieron una hoguera en medio del patio, pues hacía frío y se calentaban. Con ellos, cerca de la hoguera, estaba Pedro, y también se calentaba como yo ahora. Una mujer al verlo dijo, este también estaba con Jesús, lo que quería decir que también a él había que llevarlo al interrogatorio. Todos los criados que se hallaban junto al fuego le miraron seguro severamente con recelo, puesto que él, agitado, dijo, no lo conozco. Poco después alguien lo reconoció de nuevo como uno de los discípulos de Jesús y dijo, tú también eres de los suyos. Y él lo volvió a negar. Y por tercera vez alguien se dirigió a él. ¿Acaso no te he visto hoy con él en el huerto? Y él lo negó por tercera vez. Justo después de eso cantó el gallo y Pedro, mirando desde lejos a Jesús, recordó las palabras que él le había dicho durante la cena. Las recordó, volvió en sí, salió del patio y rompió a llorar amargamente. El Evangelio dice, tras salir de ahí, lloró amargamente. Así me lo imagino, un jardín tranquilo, muy oscuro, y en medio del silencio apenas se oye un callado sollozo. El estudiante suspiró y se quedó pensativo. Basilisa, que seguía sonriente, sollozó de pronto. Gruesas y abundantes lágrimas se deslizaron por sus mejillas, mientras ella interponía una manga entre su rostro y el fuego, como si se avergonzara de sus propias lágrimas. Luqueria, por su parte, miraba fijamente al estudiante, ruborizada, con la expresión grave y tensa, como la de quien siente un fuerte dolor. Los trabajadores volvían del río y uno de ellos, montado a caballo, ya estaba cerca y la luz de la hoguera oscilaba ante él. El estudiante dio las buenas noches a las viudas y reprendió la marcha. De nuevo lo envolvió la oscuridad y se entumecieron sus manos. Hacía mucho viento, parecía en efecto que el invierno había vuelto y no que al cabo de 2 días llegaría la Pascua. Ahora el estudiante pensaba en Basilisa. Si se echó a llorar, es porque lo que sucedió a Pedro aquella terrible noche guarda alguna relación con ella. Miró atrás, el fuego solitario crepitaba en la oscuridad y a su lado ya no se veía nadie. El estudiante volvió a pensar que si Basilisa se echó a llorar y su hija se conmovió, era evidente que aquello que él había contado, lo que sucedió 19 siglos antes, tenía relación con el presente, con las 2 mujeres y probablemente con aquella aldea desierta, con él mismo y con todo el mundo. Si la vieja se echó a llorar, no fue porque él lo supiera contar de manera conmovedora, sino porque Pedro le resultaba cercano a ella y porque ella se interesaba con todo su ser en lo que había ocurrido en el alma de Pedro. Una súbita alegría agitó su alma e incluso tuvo que pararse para recordar el aliento. El pasado, pensó, y el presente están unidos por una cadena ininterrumpida de acontecimientos que surgen unos de otros, y le pareció que acababa de ver los 2 extremos de esa cadena. Al tocar uno de ellos, vibraba el otro. Luego cruzó el río en una balsa y después, al subir la colina, contempló su aldea natal y el poniente, donde en la raya del ocaso brillaba una luz púrpura y fría. Entonces pensó que la verdad y la belleza que habían orientado la vida humana en el huerto y en el palacio del sumo pontífice habían continuado sin interrupción hasta el tiempo presente y siempre constituirán lo más importante de la vida humana y de toda la tierra. Un sentimiento de juventud, de salud, de fuerza. Solo tenía 22 años y una inefable y dulce esperanza de felicidad. De una misteriosa y desconocida felicidad se apoderaron poco a poco de él y la vida le pareció admirable, encantadora, llena de un elevado sentido. ¿Cómo ven? Pues Andrea. sí, muy, bueno, vemos aquí, ya lo escuché mejor, ya lo pude entender. Entonces veo que, bueno, habla que el estudiante estaba en una época, aunque no era invierno, tenía mucho, había una situación como iba a ser la Pascua, sabemos que la Pascua en nuestro tiempo es en abril, en Semana Santa, como dice aquí, ¿no? Pero él tenía mucho frío
pero yo creo que ese frío ellos lo sentían porque eran una familia humilde y muy pobres. Y él, y vemos que pues sigue habiendo eso, como dice él, van a pasar los años, van a pasar y seguirá habiendo esa pobreza, esa familias muy, muy humildes que carecen de muchas cosas. Vemos aquí que Basilisa y Lucrecia estaban muy interesadas en la lectura. Le preguntaron que si había oído el Evangelio. Entonces, cuando él les platica cuál fue la lectura del Evangelio y hablan sobre cuando Pedro negó a Jesús, entonces Basilisa y su hija pues estaban muy consternadas y él dice, algo tienen que ver. Y muchas veces así cuestionamos, ¿no? Estamos, mm, luego empezamos no cuestionar, a juzgar. Y eso creo para mí es una manera pues poco agradable, no es agradable a los ojos de Dios. Entonces, pero él pasó el tiempo y se dio cuenta de cuando ya se va en la balsa, él insistía en que Basilisa y su hija tenían algo que ver con Pedro, algo habían hecho parecido, yo así lo entiendo. Entonces, ya cuando estaban ellas tan conmovidas, él pudo entender que el pasado y el presente podemos estar, bueno, yo así lo veo, de mi parte, yo decido que si mi pasado me sigue afectando mi presente y va a afectar a mi futuro. Entonces, él entendió que la verdad y la belleza en el huerto del Edén, él nos lleva a ver tenemos otra perspectiva de cómo ver nuestra vida. Y en este caso, después del cáncer, pues es maravilloso ver todo lo que tenemos por delante después, a pesar de las situaciones que hemos vivido, a pesar de que no ha sido tan bonito, tan agradable, pero seguimos aquí disfrutando verdaderamente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en este caso, pues lo que Dios nos da a través de Fundación CIMA en tanto por hacer, pues para mí ha sido una gran bendición. La lectura, insisto, para mí fue larga, pero ya leyéndolo 2 veces ya lo entendí mejor. Eh, el estudiante pues estaba verdaderamente en una situación muy difícil de pobreza, pero aún así logró ver lo que es la verdad y la belleza. Entonces, yo eso lo veo que podemos ver, a pesar de lo que yo esté pasando, puedo abrir mis ojos y entender que tengo más cosas hermosas adelante. En este caso, pues, la vida después del cáncer. Pues estoy en la situación me gustó mucho el que a pesar de que es una lectura ya antigua, habla del Evangelio y cómo, pues sí, nos conmueve en la manera en que con mucha facilidad podemos negar, pues mis creencias, el amor que siento por alguien, para que alguien no me haga daño, para que alguien no piense mal de mí. Pero bueno, yo lo agradezco mucho y me quedo con que ver la verdad y la belleza en todo lo que tenemos. Muchas Sí, gracias. qué bonito, muchas gracias. Tocando Gracias, ese Andrea. punto, creo que es la posibilidad de cambio, ¿no? Ante cualquier momento que tengamos en la vida, como tú dices, ¿no? El estudiante logra tener esa percepción diferente y lograr ese cambio, ¿no? Como tú bien dices ahorita, me gustó muchísimo cómo lo expresaste. ¿Alguien más que se anime a contribuir? Sí, Graciela o Alejandra. ¿En dónde? Hola, buen día, Graciela Alejandra. Ah, No, Graciela, disculpa, no prendo mi cámara porque anda muy mal el internet, no entonces te preocupes. No te funciona, preocupes. para el audio creo que el audio sí funciona con la cámara apagada, entonces, bueno, yo llegué tarde a la lectura, pero por lo que están comentando, por lo que comenta mi compañera Andrea, este, creo que
mucho se da, o como que el bienestar está basado mucho en bienes materiales, ¿no? En la sociedad, así como que si tienes como bienes materiales, pues estás bien. Es como un bien sentir por la sociedad que somos como, nos alienta a ser consumistas, ¿no? Pero creo que la felicidad, pues muchas veces no está ahí, ¿no? Es tan simple el hecho como de, hay gente que tiene mucho dinero, pero ni con todo el dinero del mundo puede comprar la salud. Entonces, creo que eh, eh, podemos ser felices sin tantas cosas materiales, ¿no? Y finalmente creo que esta lección la aprendí después del cáncer, ¿no? Aprendí a disfrutar los momentos sencillos, disfrutar cosas simples como ver un atardecer, ¿no? El eslogan aquel de disfruta de tu día como si fuera el último, yo lo había escuchado, ¿verdad? Pero, o sea, nunca lo aterricé tan, así, tan real como después del cáncer, ¿no? Porque cuando estuve en el proceso de cáncer, bueno, pues sí, fue muy difícil. Encontré en el cáncer el motivo, el para qué, ¿no? Creo que también dentro de todo lo que nos sucede hay un aprendizaje, hay una lección, si lo vemos como del lado positivo, porque si me pongo del lado negativo, pues sí voy a estar quejándome, diciendo que porque a mí me tocó, y ahorita estaría a lo mejor quejándome que de que, ay, pues es que por las quimios, pues ya siempre me siento muy cansada o estoy mal, o diría yo, pues es que por las quimios ahora tengo que estar tomando medicamento porque mi hígado se lastimó, ¿no? Pero digo, para mí la verdad es que gracias ahora agradezco a las quimios, agradezco al cáncer porque me cambió la vida. Em, una vida en la que pues, no estaba viviendo feliz, no era feliz. Y llegó esta gran lección a mi vida del cáncer y pues creo que ahora valoro un día, un día nublado, soleado, lluvioso, ¿no? Y entonces creo que sería padre que no toda la gente tuviera que pasar como por una situación así difícil para descubrir lo maravilloso que es vivir, ¿no? Para disfrutar de las pequeñas cosas, para no, como apegarnos tanto a lo materialista, ¿no? Porque es así como de que, ay, pues si el vecino ya tiene un coche, pues ya la gente quiere ese coche, ¿no? O que si alguien, estamos como pues en una sociedad de consumismo, ¿verdad? Pero también, muchas veces creo que hay muchas cosas materiales que por lo menos a mí no me dan felicidad, digamos, a mí no me da felicidad tener un carro y ni tengo, ¿no? Pero no me da felicidad porque a yo me encanta caminar, ¿no? Entonces, creo que como la canción esta de Joan Manuel Serrat, se hace camino al andar, entonces yo voy caminando y, por ejemplo, yo salgo a caminar, no voy a un gimnasio porque como que no voy a estar encerrada, ¿no? Voy caminando y voy admirando los árboles, las flores, o sea, el cielo, los pájaros, o sea, o sea, para mí me llena tanto eso que son cosas naturales que me da la madre tierra, entonces yo creo que el punto de vista de la felicidad es muy subjetivo y depende de quién lo esté diciendo, ¿no? O que para mí sea felicidad, porque para la otra persona no lo va a hacer. Entonces, pero esta gran lección, o sea, de vivir así como que la vida y disfrutarla, pues me la regaló el cáncer, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida con el cáncer. Y pues no se necesita mucho para ser feliz, eso es lo que descubrí. No se necesita mucho para ser feliz. Y también lo que me enseñó el cáncer fue creo que una gran lección, ¿no? Como la felicidad no me la va a dar nadie más, o sea, no me la da ni mi hija, ni mis nietos, ni mi esposo, ni nadie me la va a dar. Esa me la doy yo solita, porque solo yo sé qué es lo que me gusta, ¿no? Porque somos personas, entes individuales y cada quien tiene este, pues gustos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la felicidad solamente sé que me hace feliz a mí, entonces yo procuro mi felicidad. Y en base a eso, pues trato de estar en un estado de bienestar.
Entonces creo que pues, y bueno, también tengo que decir, sinceramente, tengo que decir y agradecer muchísimo a la fundación porque fue un gran pilar para poder pasar este trance, ¿no? Estuve en Fundación CIMA en un año, ¿no? En las terapias y creo que eso fue lo que también fue mi gran sostén y también lo que cambió mi forma de pensar con respecto al cáncer. Entonces, Fundación CIMA ha sido un gran pilar en mi vida, por lo cual estoy muy agradecida. Y pues gracias por estas lecturas que me encantan. No, Muy- gracias a ustedes por unirse. ¿Alguien más? Evelyn, Denise, Verónica o Patricia o Verónica Patricia. Algo a mí que me trae es como el estudiante al sentarse frente al fuego, ¿no? Empieza a reflexionar y se va para atrás a pensar en una época, o sea, guiado ¿no? Por el Evangelio, pero se va hasta atrás a pensar en algo, en un momento difícil de otra persona, viviendo ese invierno súper crudo de Rusia, sentado frente a la hoguera, y esa hoguera que lo llevó a echarse para atrás y a reflexionar qué habrán pensado, cómo han estado, cómo pudieron superar algo tan difícil, el sentarte y que te digan la persona a la que más amas, tú me vas a negar, ¿no? Como decía Andrea, sin en ese momento él saber que 3 días después vendría la Pascua, ¿no? Y vendría ese renacer y esa nueva vida. Y se sienta duda de por qué lloran Basilisa. Basilicia, pero a la hora que se va y ve a lo lejos su pueblo con perspectiva y que solo ve lo que él dice, la verdad y la belleza, ¿no? O sea, solo ve lo que sí existe y en ese momento del día con una luz que todo, que todo se ve como muy claro, muy bello, independientemente de que el invierno está crudísimo, dice, esto es lo que hay, ¿no? Y puede decir, esto es lo que nos une, o sea, esto es lo que, la verdad y la belleza es lo que los salvó a ellos y es lo que nos sostiene hoy eh, aquí para poder construir y sobrevivir y tener esta esperanza de que los días siguen y pueden ser mejores, ¿no? Pero él elige tener ese filtro, él elige, eh, al No ver cambiar. esa belleza, decidir por qué me quedo, ¿no? ¿Por qué me quedo en lo malo si esto es, si, o sea, como que ahí ve la luz, como diríamos, Sí, yo creo que eso hace, desde lejos, y ese cuadro que estaba viendo él, pues no había nada más que belleza. Y entonces ese tomar esas perspectivas luego te permite salirte de lo que estás, ¿no? Como perro persiguiendo la cola, dándole vueltas a lo mismo que te trae loco en un momento, y te sales tantito y te permite tener otra óptica que como ustedes dicen, Fundación CIMA es muchas veces eh, lo que nos permite, ¿no? Poner en perspectiva y tener y ver las cosas desde esas herramientas para ver cada una de las problemas que enfrentamos o cada una de las dificultades que enfrentamos desde otro lugar y con otra perspectiva, porque al final del día todo va dependiendo del filtro con el que yo lo afronto y yo lo veo. Entonces, a mí eso me gustó de este estudiante. exacto, cambia completamente la visión de la vida, ¿no? Posiblemente todo va a seguir igual, pero eso, como dice Mari, el salirte de ahí, el ver la hoguera, el poder platicar, el poder ver los sentimientos de los demás, hace que él también reflexione y que cambie
esa visión de la vida hacia él y que eso lo ayude a valorar lo cotidiano, ¿no? Lo simple, lo sencillo, y que eso al final, la felicidad está hecha de pequeñas, o sea, porciones que te da la vida, ¿no? Y eso es al final lo que él es como la fuente de bienestar que él tiene. Bueno, que él va construyendo. A mí también eso me encantó. Pues no sé si alguien más tiene algo que decir. Si no, pues nos podemos ahora sí que despedir con este cuento y esperemos para la siguiente sesión del círculo de lectura tenerles algo, a lo mejor, como dicen, más relajado, a lo mejor. No sé. Pues sí, yo creo que aquí cerramos el círculo de lectura de hoy y mándenos sus sugerencias, por favor, qué tipo de lecturas les gustaría que trajéramos, temas a abordar, si les gustan los cuentos, si quieren cambiar. Claro que sí, podemos compartir el cuento. Lo compartimos por aquí. ¿Tienes el archivo? A ver, para poner el archivo aquí antes de cerrar la llamada. Está en el archivo, está en tanto por hacer. Puse el archivo en No, no, PDF para que lo tengan. no, a ver, pero para no. pasárselos a ellos. Espérame, Pero lo estaba compartiendo. déjame. Es que si lo tienes guardado, sube el archivo al chat del Zoom. A ver, espérame. ¿Sí lo tienes? Lo tengo guardado en Google Docs. Por eso, ese, Ajá. a ver, ¿Cómo lo hago? no. A ver. Dame un segundo. Y mándenos también si quieren que leamos algún tipo de cuento que a ustedes les interese, que ustedes quieran. Con muchísimo gusto podemos. Luego no crean, se nos seca el cerebro y decimos, ay, ¿ahora qué les ponemos? Entonces, cuentos que a ustedes les gusten, que hayan leído, que quieran compartir con nosotros. Para nosotros eso es lo que queremos en tanto por hacer. Ya puse el cuento Ya en el está. chat del Zoom. Les damos unos minutitos para verlo. Ah, ya Que lo lo habían guarden. puesto. Sí, ya lo habían puesto, sí. Ya Ya lo había perfecto. puesto Leti. Muchas gracias, de verdad los cuentos son muy interesantes y aunque fue largo, a la segunda lectura se entendió mejor, entonces probablemente seguir siendo igual los cuentos como ustedes los escojan y si nos hacen favor de leerlos 2 veces, eso sería, Claro. yo lo entendía la segunda. Perfecto. Que Dios les bendiga, muchas Perfecto. gracias. Muchísimas Sí. gracias a todas. Gracias a todas y nos vemos en 15 días. Sí, No primero Dios, hasta falten luego. en la sesión. La sesión va a estar muy interesante, no falten. Muchas gracias. Hasta Lindo luego. día. Gracias.